enseña respecto a este hombre de Dios, del cual Jesucristo se expresó de esta manera de él. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, es un hombre muy reconocido, y vamos a mirar algunas de las características que Juan el Bautista poseía. La Biblia sí habla muchas cosas de este hombre. Bautista viene de bautizar. A él se le llama Juan el Bautista porque él practicó, como ustedes lo saben, muchos bautismos. Y eso es lo que el Señor le mandó a predicar el arrepentimiento. Amén. Pero entonces, recordando, hermanos, que habían transcurrido 400 años. Entre Malaquías y Mateo transcurrieron 400 años de silencio. Los israelitas sabían que había una profecía de que un Salvador vendría, que alguien iba a venir y salvar a aquellos que estaban perdidos. Pero ya habían transcurrido 400 años. Y ahora la aparición de este hombre, para muchos era a quien ellos estaban esperando, pero para otros no lo era. Entonces, Juan el Bautista fue aquel a quien el Señor levantó y que la Biblia lo profetizaba desde tiempo atrás. Es interesante mirar, hermanos, que la venida de Juan el Bautista se anunció 700 años antes. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías 40, versículo 3 al 5, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Estaba haciendo referencia a Juan, preparar el camino del Señor. Juan es conocido como el precursor. Un precursor es aquel que va adelante, es aquel que va anunciando a quien viene atrás de él o detrás de él. En los reinos de la antigüedad se acostumbraba, hermanos, que cuando el rey iba a llegar a un lugar, a una ciudad o a un pueblo, el precursor era el que entraba primero y era el que anunciaba que detrás de él venía un rey, que detrás de él venía alguien, amén, alguien poderoso. Precisamente Juan el Bautista era ese precursor, no solamente porque anunciaba que detrás de él venía uno más poderoso que él, sino que además comenzó a predicar el evangelio del reino y le decía a la gente que era tiempo de arrepentirse. Gloria al Señor. Pero desde tiempo antiguo este hombre fue profetizado quien sería el precursor. El nacimiento de Juan el Bautista fue un nacimiento milagroso. Dice la Biblia y en el libro de Lucas capítulo 1 que sus padres ya eran ancianos, además de que la esposa era estéril. O sea, imaginémonos ese escenario. Dos ancianos que ya no pueden procrear. Y además, encima de todo eso, ella era estéril. Pero entonces el Señor, hermanos, fue el que intervino. Gloria al Señor. Porque Él sigue siendo Dios, sigue obrando milagros, prodigios, maravillas inigualables, y no hay nada grande para Dios. Aleluya. Dice entonces la palabra del Señor a través del ángel Gabriel, donde el ángel le anuncia al sacerdote Zacarías. Zacarías era de la tribu de Leví, y este hombre, hermanos, atendía el tabernáculo. La orden sacerdotal, hermanos, era un privilegio para ellos servirle al Señor en el altar, porque era
el tiempo de un tiempo a otro para que ellos pudieran servir. No era un servicio continuo, sino que duraban mucho tiempo hasta que les tocaba el tiempo al sacerdote según la tribu. Entonces miren que es interesante que le toca a Zacarías. Ahora él es el que entra. Y cuando él está allá adentro ofreciendo el incienso, dice la Biblia que se le aparece el ángel. Y el ángel le dice que va a tener un hijo. Recuerdan que Zacarías no lo creyó, porque muy similar a la respuesta de nosotros como seres humanos. Dios tiene promesas grandes, pero cuando usamos nuestra lógica, en nuestra lógica no caben los milagros de Dios. Cuando Dios nos dice algo y nosotros no lo creo, no me suena como lógico. No, porque los milagros, hermano, no se necesita la lógica, sino creer. Aleluya. Y Zacarías se le dice entonces que tendrás un hijo y le pondrás por nombre Juan. Zacarías no lo creyó. Mi esposa estéril, ya somos ancianos. Pero entonces resulta que cuando el hombre estaba adentro, se queda mudo. Y cuando él sale de ofrecer el incienso, ya no puede hablar. Pero él había tenido esa revelación de ese ángel. Él había tenido esa promesa de que iba a tener un hijo, la cual se cumplió. Por lo tanto, el nacimiento de Juan el Bautista fue un nacimiento milagroso. Dice la Biblia, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Versículo 76. Entonces, Juan el Bautista, un nacimiento milagroso. Además de eso, Juan el Bautista era pariente de Jesucristo. ¿Usted lo sabía? Eran parientes. La Biblia nos lo dice, hermanos, que ellos eran parientes. Dice la palabra del Señor que María fue a visitar a Elizabeth, a su pariente. Y la palabra del Señor entonces nos dice, hermanos, que cuando entró María y cuando tuvo conversación con Elizabeth, dice que el bebé de Elizabeth saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué preciosa escena. Yo recuerdo, hermanos, una escena así. Cuando mi esposa recibió el Espíritu Santo, ella estaba embarazada de Yasmin. Y de verdad que es algo muy hermoso, muy bonito. Entonces dice la Biblia que Juan en el vientre de su madre saltó. Claro, porque allá venía en María el Mesías, el Salvador. Aleluya, gloria al Señor. La Biblia entonces nos enseña, hermanos, que ya pasando el tiempo en la etapa adulta de Juan el Bautista, dice la Biblia que en las zonas montañosas de Judea, Jerusalén y cerca del Mar Muerto, eran las áreas donde Juan el Bautista vivía. La Biblia nos enseña que la ropa que él vestía era de pelos de camello, un cinto de cuero alrededor de su cintura. Su vestimenta era típica de un profeta. Su dieta eran langostas y miel silvestre. Esa era la dieta de este hombre, de este predicador. En otras palabras, nos habla de la sencillez del profeta. Llevaba una vida sencilla. ¿Sabe por qué? Porque él estaba enfocado en lo que estaba. Él había recibido un llamado y él sabía que tenía que cumplir ese llamado. Y él se enfocó en cumplir el llamado de Dios. Queridos hermanos, cuando tenemos un llamado, no hay nada que nos deba de estorbar, no hay nada que nos deba desviar la vista del propósito que Dios tiene en nosotros. Aleluya. Y Juan el Bautista sabía que el Señor lo había llamado con un propósito.
La Biblia habla entonces del ministerio de este hombre. En aquel entonces la popularidad del Bautista creció. Dice la Biblia en Mateo 3, 5 y 6. La gente salió a él de Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, confesando sus pecados, y eran bautizados por él en el río Jordán. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados. Gloria al Señor. Entonces Juan el Bautista comenzó, hermanos, a ser reconocido. Por allá hay una voz que clama en el desierto. Esa era la predicación del Bautista. El Bautista, recuerden que le estaba preparando el camino al que venía detrás de él. Gloria al Señor. Él les decía a las personas que se arrepintieran. Y las personas entonces estaban recibiendo el mensaje de Juan el Bautista. Y mucha gente llegó y mucha gente fue bautizada. Juan les invita a que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que no sea un arrepentimiento solo de labios hacia afuera, sino un arrepentimiento genuino desde lo profundo del corazón. Como sabemos entonces, Juan el Bautista tuvo también oposición. Mucha gente se acercaba, escuchaba el mensaje, eran bautizados. Pero la Biblia dice que los fariseos lo rechazaban, los religiosos, porque ellos se consideraban que no necesitaban arrepentirse. ¿De qué? Porque ellos se creían hermanos perfectos. Por lo tanto, el hombre tuvo su oposición. Pero entre muchas frases que encontramos en la Biblia acerca de Juan el Bautista, o que alguien hable referente a Juan el Bautista, Juan 3:28, en palabras de Juan, dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Yo no soy, yo soy el que me han enviado. Más allá de la popularidad, más allá de que la gente lo conoció y su fama se regó por toda la área, por toda esa área. Pero el hombre estaba bien parado, bien firme. Yo no soy el Cristo. Tristemente, hermanos, a muchos a quien Dios usa, terminan es casi que destronando a Dios de su lugar, no dándole la gloria a él, sino tomando la gloria para sí mismos. Pero Juan no, yo no soy el Cristo. Dice la palabra del Señor, Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Son palabras muy profundas de Juan el Bautista. Eso nos habla, hermanos, de que el hombre estaba centrado, porque es necesario que Él crezca. Nunca se nos olvide eso. Siempre será una necesidad que Él crezca y yo mengüe. Que no se trata de hombres. Aquí no se trata de hablar de lo que yo hice, no. Aquí se trata de lo que Él hizo. Aquí no se trata de lo que yo soy. Aquí se trata de lo que Él es. Aleluya. Bendito su nombre. Y el Bautista dice, es necesario que Él crezca. Él entendía, hermanos, que su ministerio iba a ser un ministerio breve, que iba a llegar el tiempo en que ya preparado el camino, te tienes que hacer a un lado, porque el precursor preparaba el camino y se hacía a un lado, y el que venía detrás continuaba. Y eso era el trabajo, eso era, hermanos, el llamamiento para este hombre. Y él lo había entendido claramente. Dice la Biblia en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Juan bautizaba y Jesús vino a Juan
a decirle, bautízame. Pero Juan sabe cuál es su posición, porque es necesario que sepamos que cuando está Cristo, cuál es mi posición, cuál es mi postura. Que cuando Cristo se manifiesta, yo debo de saber cuál es mi posición. La Biblia dice que cuando oraron por el templo, aquel hermoso templo que construyó Salomón, e hizo la oración, la presencia del Señor se manifestó y todos los reunidos tuvieron que caer postrados, entendiendo cuál es su posición cuando se manifiesta el Rey. Por eso la Biblia habla, hermanos, que delante del nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Juan el Bautista, cuando Jesús se acerca para ser bautizado, Juan se le oponía, dice el verso 14, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y le dice Jesús, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Gloria al Señor. Y el gran privilegio de Juan, bautizar a Jesús. Por supuesto que Jesús no necesitaba arrepentirse, pero era para cumplir la ley, es para ser ejemplo a los demás. Juan el Bautista entendió eso y el gran privilegio de que él bautiza al Señor. Y de ahí en adelante entonces comenzó el ministerio de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, verso 26 y 27. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, él que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Algo tan simple y tan rutinario como desatarle la correa o amarrarle la correa del zapato. Juan no se sentía digno. Él decía, yo no soy digno. Qué tremenda humildad de este hombre. Qué tremenda espiritualidad de este hombre. Centrado en las cosas del Señor. Centrado en los propósitos de Dios. Por supuesto que Juan era un hombre de fe. Juan era un hombre que había creído en las promesas del Señor. Y tampoco Juan fue exento de las luchas, de las pruebas. No, la palabra del Señor nos dice que Juan fue encarcelado. Por supuesto, porque él, hermanos, demandaba el pecado. Habló contra Herodes, porque Herodes se había casado con la ex de su hermano Felipe. ¿Se da cuenta? Y el Bautista le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Claro, Juan el Bautista fue llevado a la cárcel. Podemos entonces analizar, hermanos, a través de todo esto, cómo era este hombre. Un hombre a quien Malaquías compara con Elías. Este hombre iba a venir en el espíritu de Elías, es decir, con el fervor de Elías. Y conocemos cómo fue la predicación del profeta Elías, cómo Dios lo usó grandemente. Y tremendo fue Juan el Bautista y tremenda su predicación, pero también sus luchas abundaron. Cuando Juan se encuentra en la cárcel, entonces le invaden las dudas. Porque parece, hermano, que a los hombres y las mujeres de fe, parece que no les invade las dudas, pero eso no es verdad. Todo hombre o mujer de Dios ha pasado por sus etapas de dudas. Las dudas le invaden. Y Juan, estando en la cárcel, dice ahí Mateo 11:2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos
para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Un momento, Juan, tú bautizaste a Jesús. Tú viste la señal de esa paloma que descendió, la voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué está pasando? Ahora el hombre de Dios se llena de dudas y manda a sus discípulos, a ver, pregúntenle si él es. ¿No nos ha pasado muchas veces así, hermanos? Más allá de las muchas experiencias o pocas experiencias en Cristo, el mucho o menor conocimiento de su palabra, las cosas que hemos visto hacer a Cristo, aleluya, lo hemos visto como Él obra con poder, con autoridad. Pero cuántas veces han llegado momentos en que pareciera que entramos en la duda. ¿Será que sí? ¿O será que no? Y el bautista se encuentra en ese momento de duda. A ver, vayan y pregúntenle. Por supuesto, Jesucristo les respondió, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Vayan y disipen toda duda que hay en este hombre. Porque si hay alguien que disipa las dudas en el corazón de los creyentes, ese es Jesucristo. Si usted o yo, hermano, hemos venido llenos de dudas, pensando de que qué será, qué pasará. ¿Será que saldré de esta? ¿No saldré? ¿Será que si me levanta? ¿No me levanta? ¿Será que me escucha? ¿No me escucha? ¿Será que me ayuda o no me ayuda? Y de pronto tu corazón se siente invadido por las dudas. Más allá de quién fue este hombre, también las dudas le invaden. Pero en las palabras de Jesús dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Juan el Bautista no fue el único que se llenó de dudas. Es que cuando analizamos a estos personajes bíblicos, es que a veces nosotros miramos al personaje bíblico como muy superior a nosotros, hermano. No, eran hombres de carne y hueso como usted y como yo. El mismo Santiago lo dice, pasiones, Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras. Pero él oró y no llovió, y después oró y llovió. Y cuando analizamos en distintos escenarios, distintas épocas, casi la mayoría de los personajes bíblicos pasaron por momentos de duda. Que aunque ellos se encuentran en Hebreos 11, los héroes de la fe, también pasaron por momentos de duda. Como yo no sé si usted hoy ha venido así, con duda. Y hasta sintiéndose mal, porque a veces que le invade a uno la duda, se siente uno mal. Pero es parte del desarrollo de los cristianos. Dice la Biblia en Jueces capítulo 6 y verso 13. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Hay creyentes que hoy en día se hacen la misma pregunta. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo creo en ti? Hay quienes se hacen la pregunta, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué este virus? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué el diablo? ¿Por qué, Señor, si tú lo puedes todo y lo estás permitiendo? Y esos son cuestionamientos llenos de duda. Dice Gedeón, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo?
¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es decir, Gedeón había escuchado de las maravillas de Dios, pero todavía no las había experimentado en carne propia. Y siempre será necesario que cada uno de nosotros tengamos esa experiencia individual con el Señor. La Biblia también nos enseña en el libro de Juan, capítulo 11 y verso 21. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como que parecía que Marta le está diciendo a Jesús: llegaste tarde. ¿Que no estabas enterado de la condición de mi hermano? ¿Será algún cuestionamiento que nos estemos haciendo nosotros? ¿Que Señor, no estás viendo a mis hijos? ¿Que Señor, no te das cuenta de mi esposo, de mi esposa? ¿Que no lo ves? Y el corazón de Marta está lleno de dudas. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Conocemos la historia de lo que Cristo el Señor hizo, hermanos, resucitando a Lázaro de entre los muertos. Lucas 24, 19. Dice: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Acá están otros corazones llenos de dudas. Pero es que Él prometió. ¿Y cuántas veces en nuestras oraciones le hemos dicho a Dios: es que es tu promesa, Señor? Tú prometiste. Pero parece que en el proceso el corazón se invade de dudas. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Parecía que la duda los estaba llevando a la desesperanza, como puede suceder. Cuando me invade la duda me puede llevar a la desesperanza, hermano. A sentirme totalmente desesperado sin saber qué hacer. La duda conduce a la inseguridad y a la falta de confianza en Dios. La duda también lleva a las personas al temor. Hoy en día vivimos un tiempo lleno de personas de temor. Dice el Salmo 77, versos 7 al 9. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Están dudando de la compasión, de la misericordia de Dios. Note que son hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que han experimentado las grandezas del Señor. No estamos hablando de aquellos que de pronto débiles en la fe, no. Estamos hablando de hombres y mujeres que oran, que buscan a Dios, pero que en algún punto de la vida llegan las dudas. Pero que vamos a mirar por qué el Señor permite que nos llenemos de duda. Pero Señor, yo oro, yo te soy fiel, yo te sirvo, yo te sigo, pero porque hay momentos que dudo.
Y acá este cuestionamiento del pueblo del Señor, dudando de la compasión de Dios. Dice Isaías 49:14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. En otras palabras, Dios ya no tiene interés en mí, me abandonó, me dejó. ¿Puede alguien sentirse hoy así? Parece que no le intereso a Dios. Porque es bueno, hermanos, cuando alguien se interesa por mí. La Biblia habla de que lloremos con los que lloran, ¿verdad? Nos alegremos con los que se alegran. Pero es inevitable que todo creyente siempre tenga sus etapas de desierto. Tenga sus tiempos donde necesite estar a solas con Dios. Momentos en que parece que nadie me toma en cuenta, que a nadie le importo. A todos nos pasan los momentos en que atravesamos desiertos solos. No está tu hermano a un lado, tu hermana, no está el pastor a un lado, no está la esposa del pastor, no está el líder. Te toca a ti pasar para que puedas experimentar que no estás solo. Que aunque te haya dejado uno y te haya dejado el otro, Él no lo hará. Y el pueblo, el Señor se olvidó de mí, decía el pueblo del Señor. Las dudas entonces pueden ser la causante de la decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque la duda me puede desviar de la fe. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, que si yo estoy lleno de dudas y yo dejo que la duda me invada y me controle, eso me puede llevar, hermanos, a alejarme de la fe, a debilitar mi fe. Pero buenas serían las palabras de aquel hombre quien le dijo al Señor, ayuda mi incredulidad. El Señor le dijo, ¿crees? Él le dijo, creo. Y después le dijo, ayuda mi incredulidad. No creía, quería creer. Pero tuvo que decirle al Señor, ayúdame. Que eso es algo que nosotros debemos de decirle, Señor, entré en dudas, perdóname, pero ayúdame. Ayúdame. Aleluya. Porque me puedo desviar de la fe. Deuteronomio 1:28 dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Quiere decir que la duda también es contagiosa. Hermano, ¿será que Dios te ha contestado las peticiones? Y tú dices, no, ¿será que sí me escucha? ¿Será que ya me ha abandonado? Y contagias al otro. Sí, de verdad, yo también estoy por ese momento y no, Dios no me ha contestado. Y también te invade el corazón de duda, porque la duda es contagiosa, no así la fe. Es más fácil que se contagie a alguien de la duda del otro que de la fe del otro. ¿Cuántas veces hemos pasado por dudas? ¿Cuántas veces hemos pensado, ¿será que Dios ya me abandonó? Porque es una realidad que el pecado hace división entre Dios y los hombres. ¿Y será que es que como desobedezco y desobedezco,
¿Será que Dios ya se cansó de mí? ¿Usted qué cree? ¿Será que Dios ya no me escucha por esa razón? Y nos invade, entonces nos llena el corazón de dudas. En este mismo Salmo 77, del verso 10 al 15, es un antídoto, hermano, y parte de algunas de las cosas que nos pueden ayudar a vencer la duda. Recuerda los hechos poderosos de Dios. Simplemente recuerda que así como Él te ayudó en otro tiempo, Él te seguirá ayudando. Que así como en otro tiempo Él escuchó tu clamor, hoy en día también Él puede escuchar tu clamor. Dice el versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Es decir, los años del poder del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Miren, hermanos, ellos son los mismos que cuestionaban a Dios. Ellos son los que estaban dudando de la misericordia de Dios. Pero ahora están reconociendo y están recordando, trayendo a la memoria el poder del Señor, los milagros del Señor. Es decir, Él obró allá. La Biblia dice que Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si Él hizo allá milagros, si Él me ayudó allá, si Él obró allá, si Él me escuchó allá, hoy también lo puede hacer. Aleluya. Y dice que el pueblo entonces estaba meditando, recordando, trayendo a la memoria esas obras poderosas del Señor. Aleluya. Porque Él es el único que es hacedor de maravillas. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, verso 4. Ya lo leíamos. Esta es una respuesta a la pregunta del Bautista. Jesús le dijo, hazle saber las cosas que oís y veis. En otras palabras, vayan y díganle a Juan lo que está sucediendo para que Juan salga de las dudas que tiene. Y el Señor manda a aquellos hombres para que le digan a Juan, sí, yo soy el Mesías. Porque mira tu entorno, las cosas que están sucediendo, las cosas que Dios está obrando. Yo te invito, hermano, a que reflexiones en tu entorno, a tu alrededor. Que reflexiones un poco sobre todo este tiempo que has estado en los caminos del Señor. Que reflexiones qué ha hecho Dios en tu vida, qué ha hecho Dios en tu familia. No ha hecho nada. O ha hecho algo. Que de pronto hoy no puedas estar pasando el mejor momento espiritual. De pronto hoy puedes sentirte desanimado, frustrado, qué sé yo, con dudas. Hoy puedas sentirte así. Pero quiero recordarte que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que no cambia, un Dios que sigue obrando en todas las cosas. Porque Dios sigue interesado por los débiles. Porque diga el débil, fuerte soy. Aquí el Señor no necesita fuertes, Él necesita quien reconozca que es débil
para que Él pueda obrar en él, para que Él pueda intervenir. Dice la Biblia en Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humare. Está hablando, hermanos, de dos cosas que están a punto de perecer. Una caña cascada, una caña que ya está semiquebrada. Es decir, el Señor no va a llegar y ya casi está quebrada la caña, la voy a acabar de quebrar. Y está por ahí una vela humeando ya. Ese pábilo está que se apaga, pero el Señor no va a llegar y lo va a acabar de apagar. Porque Él no es así. ¿Le ha pasado que en medio de su debilidad o mi debilidad, alguien más se acerca y parece que lo quiere terminar de acabar en ese momento? Oye, es un momento, necesito un consejo que me ayude, que me levante, y tú vienes casi que me ves tirado en el suelo y me pateas. Y hay momentos en que nos sentimos así, hermanos, como una caña cascada ya, con tanta herida, por tantas situaciones. Pero cuando venimos en esa condición al Señor, Él restaura. Si estamos ya quebrados, Él restaura, sana, renueva y fortalece. Si ya hemos llegado a la triste condición de que ya estamos humeando de la presencia de Dios, es decir, ya no sentimos lo que sentíamos antes. Ya no hemos sentido la libertad de adorarle, de exaltarle, de servirle como lo sentíamos antes. Él es el que puede encender nuevamente ese deseo, ese ánimo en nuestras vidas. Aleluya. Qué interesante es, hermano, que cuando una lumbre, un pequeño fuego, unas pequeñas brasas, cuando están a punto de extinguirse, de apagarse, si usted le sopla, puede avivar el fuego, ¿verdad? Es interesante que la Biblia nos enseña que cuando el Señor creó a Adán, dice que sopló aliento de vida. Que creo que muchos de nosotros necesitamos ese soplo que vuelva y haga sentir lo que ya no hemos sentido. Que vuelva y organice mis pensamientos, porque están desorganizados. Que venga y disipe toda duda en mi corazón. Y me haga ver que no me ha abandonado. Porque así es Él, nuestro Dios. Que aún en medio de nuestras dudas, Él está ahí con nosotros. Ya para terminar, estos son algunos principios que nos ayudarán a tratar con la duda. Primero, seamos compasivos con los que dudan. Dice en Judas 22, que al que duda, convéncelo. Otra versión dice, tengan misericordia de los que dudan. Sabe que es fácil juzgar al otro, ¿verdad? ¿Tú no crees? No, yo sí. Y a veces no se tiene la compasión del que necesita compasión. Por eso aquel que duda, usa de misericordia. Porque a lo mejor donde se encuentra él o ella, puede ser que en un futuro tú estés allá.
y ocuparás que alguien venga y te tienda la mano y te dé una voz de aliento y te ayude. Número 2, tener dudas es en algunos casos un indicador de una fe más profunda. Amén. ¿Qué quiere decir con eso? La Biblia nos habla de muchos personajes que en medio de su dolor, su angustia, en medio de sus problemas, la duda les invadió. Pero apenas ese fue un proceso por el cual Dios los llevó. Amén. Cuando pensamos en la situación de Job y por todo lo que este hombre pasó, imagínese llegar al punto de decir: ¿para qué nací, Señor? ¿Para qué permitiste que naciera? Mejor me hubiera muerto en el vientre de mi madre, o recién nacido me hubiera muerto. Y uno diría: ¿qué le pasa a este hombre? Pero cómo a través del proceso termina Job distinto, mejor que cuando empezó, porque de oídas te había oído. Porque hay veces, queridos hermanos, que pensamos que conocemos a Dios más de lo que en realidad es. Y sabe a Dios dónde se le conoce mejor: en la adversidad, en el problema, en la dificultad, en la enfermedad. Allí es donde se conoce mejor a Dios, no cuando todo va bien. Todos creemos cuando todo va bien, cuando hay bendición en todos los ámbitos de la vida. Es fácil creer. No. Cuando no va bien el asunto, cuando hay muchos problemas, cuando hay muchas dificultades, ahí es donde se conoce a Dios. Ahí es donde se mete uno en Él. Ahí es donde uno desnuda el alma delante de su presencia. Ahí es donde en realidad ya uno no usa de tanto protocolo como los fariseos. O a veces en nuestras oraciones pareciera que usamos mucho protocolo. O allí es donde se desnuda el alma. Ahí es donde se tira uno al piso y levanta sus manos y le dice: Señor, no soy nada sin ti. Señor, te necesito. Yo no puedo. Yo fallo con frecuencia, pero tú eres perfecto. Por eso Job pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo pensé que te conocía, pero me falta mucho. Hay momentos en que hay que humillarnos ante la majestad del Señor. Y después que se pasa el proceso, la fe se fortalece. La fe en Dios es fortalecida. Aleluya. Número 3, aprenda a vivir con el misterio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que Dios no nos enseñará. No nos va a decir: ¿por qué te pasé o permití que pasara eso en tu vida? No nos lo va a decir. Porque hay cosas que le pertenecen a Él. Y hay algunas que nos las ha revelado, pero no nos las revela todas. Hay veces que nos quebramos tanto la cabeza porque quiero saber: ¿por qué, Señor? Muéstrame, muéstrame. Y simplemente Dios en su soberanía no muestra. Por eso hay que aprender a vivir, hermanos. Así el Señor no me explique ni me deje saber el por qué. Yo voy a continuar, yo voy a seguir. Yo no me voy a estancar ahí, no, hasta que Dios me muestre, hasta que Él me diga, hasta que Él me explique. No, Dios no tiene que darnos explicaciones. Él es Dios. Nosotros simplemente necesitamos aceptar lo que Él decida, cualquier cosa.
y continuar. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Seguro que habrá muchas cosas que Dios no nos mostrará, hermano. No nos dará la explicación. Pero nosotros debemos de aprender y continuar. Ha habido experiencias donde uno cree tener la seguridad plena de que Dios va a contestar como le hemos pedido. Y hasta uno siente que Él va a contestar conforme a esa petición. ¿Y sabe qué? Parece que chocamos con pared. Que casi ya estábamos como ya disfrutando de la respuesta de Dios y Dios simplemente no. Y ahí hay un choque de pensamiento. ¿Qué pasó? Pero y lo que sentí y lo que pensé, yo creí que ya. Y resulta que Dios dice, no. Y no te explico. ¿Y yo qué tengo que hacer? Amén, Señor. Porque siempre sus decisiones serán lo mejor para mi vida. Que hay cosas que no entiendo, es verdad. ¿Usted entiende todo? ¿Verdad que no, hermano? Momentos por los que Dios nos permite atravesar, ni entendemos muchas veces. Uno a veces piensa, Señor, parece que entre más oro, más problemas hay. Le ha pasado. Y ha habido quienes cometen el grave error de mejor orar menos para que los problemas se suavicen, se amortigüen. Y dices, no, pues es que no me conviene, entre más oro, más problemas hay. Pero entre más horas, más te vas desarrollando y vas madurando. Y Él te va ayudando a atravesar las situaciones adversas. Y después de que salimos de cada problema, de cada dificultad, salimos más fuertes, con una fe más fuerte. Por eso si a ti te ha pasado que entre más horas y parece que te vienen más problemas, sigue orando más, sigamos orando más. Amén. Y más allá que si no entendemos muchas cosas, sigamos, hermanos, adelante. Gloria al Señor. Número 4, vive de acuerdo a la fe que ya tienes. Recuerda que la fe se va desarrollando y se va madurando conforme vas avanzando en el camino del Señor. A veces tratamos de querer tener la fe de otro. Yo quisiera creer como el hermano o la hermana, tener la fe que él tiene o ella tiene. Espérate, tú todavía no has pasado por donde él o ella ya pasó. Los momentos en los que Dios los llevó por momentos duros y se mantuvieron firmes. A veces no sabemos ni lo que pedimos. Señor, dame la fe de fulano, de sutano. Si supieras por dónde Dios ha pasado a sutano y a mangano, los tremendos problemas, la adversidad, las situaciones, para ir moldeando su fe. Por eso la fe que tienes ya, la que posees, esa es con la que debes de vivir. Y esa es la que se va a ir desarrollando conforme avances en el camino del Señor. Y por último, lucha por vencer el pecado en tu vida. Porque el pecado puede ser el problema, el que te ha hecho que hoy tu corazón esté lleno de dudas. Porque estás pecando, porque has pecado y no le has pedido perdón a Dios y estás dejando que el tiempo arregle las cosas. Dios ya sabe que soy débil, sí, Dios ya sabe que soy débil, pero yo necesito confesar. Amén. Confesar y dejar que Él obre en mí, que Él me perdone, que Él me restaure.
Vamos a cantar. Dice Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, si hoy, hermano, has venido, no sé, triste, preocupado, angustiado, de pronto con cosas que no entiendes, del por qué o el para qué, yo te animo a que sigas adelante. Continúa adelante y no te sueltes de la mano del Señor. Dice Romanos 4:20, hablando acerca de Abraham, el padre de la fe. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Sí se acuerdan cuál fue la prueba máxima de la fe de Abraham? Dame a tu hijo, tu único, al que más amas. Es que miren, a veces no nos detenemos a pensar eso, hermanos. Abraham era ya un anciano, no podía tener hijos. Prácticamente el hijo que tuvo parecería como si fuera el nieto. Yo todavía no soy abuelo, pero he visto a los abuelos cómo tratan a los nietos. ¿Sí o no? Cómo los aman, cómo los protegen, cómo los cuidan. Ahora imagínese a aquel ancianito. Dios pidiéndole su hijo. Y parece que le recuerda al que más amas. ¿Y sabes qué? A tu único. Por supuesto que él ya había tenido a Ismael. Pero miremos a aquel anciano entregando lo más preciado en el altar de Dios. Porque la prueba máxima de nuestra fe, hermanos, es cuando Dios nos pide lo que más amamos. Cuando nos lo entregamos en el altar de Dios. Seguro Dios hoy no nos va a pedir un sacrificio de humanos, no. Pero hay veces que hay cosas que amamos más que a Dios. Y llega un punto en la vida en que Dios me los va a pedir. A ver, dame eso que tú amas más que a mí. Y allí vendrá la respuesta nuestra. ¿Estás dispuesto a darle al Señor lo que más amas? A ponerlo a Él en primer lugar y ser Él lo que más amamos. Esa fue la fe de este hombre. Hoy Dios nos ha hablado, hermanos. Yo sé, estoy seguro que a alguien Dios le habló. Y Dios está esperando respuesta de nosotros. Vamos a estar en pie. Si usted siente arrodillarse ahí en su lugar, hágalo. Hable con Dios. Cualquier situación, colóquela en la presencia de Él.